histórica en términos evolutivos, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces que lo que conocemos como la clasificación tradicional o la clasificación clásica es lo que hoy en día también llamamos clasificación fenética, ¿sí? Está de por acá. Entonces, lo que hace la clasificación fenética o la clasificación tradicional es simplemente mirar todas las características posibles de los organismos, tanto morfológicas, fisiológicas, ecológicas, no importa, pero mirar todas esas características sin considerar cuál es la historia de esas características, ni cómo evolucionaron los caracteres, ni en qué momento aparecieron, no, eso no importa, simplemente se evalúan todos y de acuerdo con ellos pues se generan las asociaciones y aparecen los diferentes grupos. La otra forma de clasificación que existe es la clasificación filogenética o también llamada cladística. ¿Sí? Digamos que esta es la clasificación que se utiliza hoy en día y lo que pretende esta clasificación es rescatar las relaciones evolutivas. ¿Cómo lo hace? Entonces, también utiliza todos los caracteres que sea posible observar, pero esos caracteres son sometidos a diferentes pruebas, digamos a diferentes análisis, ¿cierto? Y esos análisis determinan qué tan importantes son esas características para contarnos la historia evolutiva de los diferentes organismos. Entonces, las características que sean importantes desde ese punto de vista, o sea, que nos permitan rescatar a los diferentes organismos, entonces son las que nos van a permitir conformar los grupos monofiléticos. Entonces miremos cómo, de acuerdo con estos dos sistemas de clasificación diferentes, teníamos que los reptiles y las aves, como vemos acá, eran dos clases diferentes dentro de los, digamos, dentro de los tetrápodos, ¿cierto? Entonces, dentro de reptiles incluíamos a cocodrilos, a tortugas, lagartos y serpientes. Y digamos las aves eran organismos totalmente diferentes y por supuesto los mamíferos, organismos totalmente diferentes. Hoy en día, de acuerdo a la clasificación filogenética, sabemos que las aves son el grupo hermano de los cocodrilos. O sea, las aves y los cocodrilos están estrechamente emparentados. Entonces, si queremos justamente conformar una clasificación que sea el resultado de la historia evolutiva, no podemos dejarlas en un grupo aparte, tendríamos que incluirlas. De hecho, se propone que al incluir las aves, bueno, o al emparentarlas con los cocodrilos, entonces ya a ese clado o a ese taxón lo vamos a llamar Arcosauria, ¿sí? Y por supuesto Arcosauria sumado con las tortugas, los lagartos y las serpientes, entonces todo esto es lo que deberíamos llamar reptiles, ¿sí? Y por supuesto los mamíferos entonces sí quedan aparte, digamos que los mamíferos divergen de todos, o sea hay un ancestro a partir del cual divergen los reptiles, que es todo este grupo que tenemos acá, y los mamíferos, entonces por eso los podríamos considerar aparte. Bueno, de acuerdo entonces con esta forma de comprender las clasificaciones, podemos observar cómo todos los organismos que habitamos en este planeta, digamos que hacemos parte básicamente de tres grandes divisiones. A esas grandes divisiones recordemos que las llamamos dominios. ¿Sí? Entonces, hoy en día reconocemos tres dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. El dominio bacteria y el dominio arquea son células procariotas. Recordemos que las células procariotas no tienen un núcleo definido, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, miren que aquí hay un ancestro que me da origen a las bacterias y por acá hay un ancestro que me da origen a las arqueas, ¿sí? Como son dos ancestros completamente diferentes, entonces los procariotas no son un grupo natural. Por eso no decimos procariotas y eucariotas si queremos hablar de clasificación. Decimos bacteria, arquea y eucaria. Hasta hoy en día, los eucaria, que somos todo el resto de organismos que sí tenemos núcleo en la célula, ¿sí? O sea, todos los que tenemos célula eucariota, hasta hoy en día, de acuerdo con los análisis que se han hecho, de acuerdo con la evidencia que existe,
parece que somos monofiléticos, es decir, parece que provenimos del mismo ancestro. Pero entonces podría suceder que aparezca nueva evidencia, que se hagan nuevos análisis y que de repente resulte que no somos monofiléticos. Entonces en ese caso habría que proponer un nuevo sistema de clasificación. ¿Sí? Entonces miremos cómo la sistemática y la taxonomía se están retroalimentando todo el tiempo. Ahora, recuerden que existen, bueno, las células procariotas, digamos las arqueas y las bacterias, son las células más antiguas que se conocen. El registro fósil nos habla de unos 3.600 millones de años. Los eucariotas aparecen hace 1.500 millones de años. Entonces miren que son muchísimo más modernos que las formas procariotes. Quiero que recordemos acá, no voy a hablar en profundidad porque esto ya lo tocamos pues en la primera unidad, pero quiero que recordemos que existen varias teorías que pueden explicarnos el origen de los eucariotas. Podemos pensar que tanto el núcleo, la mitocondria, el cloroplasto se forman a partir de invaginaciones de la membrana celular, o sea, como de bolsillos que se van formando de la membrana hacia adentro de la célula. O también existe la teoría endosimbiótica, que nos explica cómo en algún momento se dieron asociaciones exitosas entre células, digamos, grandes, que permitieron que entraran a su citoplasma bacterias con capacidades respiratorias y bacterias con capacidades fotosintéticas, que más adelante se convertirían en la mitocondria del cloroplasto. ¿Por qué? Porque esa asociación fue exitosa, digamos, en ese momento. En fin, o sea, es una teoría que cuenta con bastantes evidencias y de todas maneras hoy en día se sigue pues como discutiendo cuál pudo ser el origen de esos eucariotes. Sin embargo, quiero que tengamos claro entonces que de acuerdo con análisis hechos con DNA de secuencias de RNA ribosomal, tenemos que aquí se generan entonces estos tres dominios, que son los dominios principales pues de la naturaleza. Entonces tenemos acá cómo hay un primer evento, digamos, de divergencia a partir del cual se originan las bacterias. Luego tenemos otro linaje, ese linaje más adelante se divide en dos y nos conforma a las arqueas y luego a los eucaria. ¿Sí? Entonces miren, por aquí estaríamos nosotros, muy emparentados con hongos, con plantas, con diferentes grupos de lo que hoy en día llamamos protozoos, bueno, con las algas también. Y ya para terminar, quiero entonces que tengamos claro que esos principales dominios en los cuales está clasificada toda la diversidad que existe en nuestro planeta, recordemos, bacteria, arquea y eucaria, pues se diferencian en varias cosas que son importantes. Digamos que la diferencia principal, y que es justamente a la que al menos estos deben su nombre, tiene que ver con la presencia de un núcleo rodeado por una membrana nuclear, ausente acá y presente acá. ¿Sí? Por eso es que estas dos las llamamos procariotas. Pero las llamamos así solo para caracterizar la forma celular que tienen, no como un sistema de clasificación. Ahora, si vamos a pensar, por ejemplo, en si tienen o no organelas, entonces miremos, no hay organelas en bacteria, no hay organelas en arquea, pero sí las hay en eucaria. Con respecto a la pared celular, en bacteria existe y está formada por peptidoglicanos. En arquea existe también, pero está formada por otra sustancia, pseudopeptidoglicanos, en otros casos glicoproteínas o polisacáridos. Y en eucaria existen algunas células, no en todas. Las plantas, por ejemplo, tienen pared celular, los animales no. En plantas y algas está formada de celulosa y en hongos está formada de quitina. Los animales y los protozoos no tenemos pared celular. Bueno, miren entonces que también hay diferencias con respecto a la membrana lipídica, a la presencia de vesículas o de vacuolas gaseosas, al hecho de que exista o no un RNA policistrónico. Entonces un RNA policistrónico es aquel que sirve, o sea que una vez fabricado en el proceso de transcripción nos va a servir para la fabricación, digamos, al mismo tiempo o en el mismo momento de diferentes proteínas.
Esto se puede dar en bacterias, se puede dar en arqueas, pero no se puede dar en eucaria. ¿Sí? Lo mismo el procesamiento del RNA mensajero. No existe en bacteria, no existe en arquea, pero sí existe en eucaria. El tamaño de los ribosomas es distinto, la capacidad para producir metano solo es una propiedad presente en las arqueas, la fijación de nitrógeno puede darse tanto por las bacterias como por las arqueas, no por los eucaria, y es una capacidad bien interesante desde el punto de vista de los ciclos biogeoquímicos para el reciclaje, pues, como de todos los materiales en la naturaleza. La fotosíntesis basada en clorofila, está presente en bacterias y presente en eucarias, pero miren que no existe en las arqueas. Y por otro lado, la quimiolitotrofía, que es como esa capacidad para utilizar sustratos inorgánicos y poder cubrir las necesidades metabólicas, digamos que puede darse en las bacterias, puede darse en arqueas, pero no puede darse en eucaria.